Nos vamos a ir ahora a información internacional para hacer una última actualización de los temas del mundo con detalles de lo que está ocurriendo en México en particular, después de que ocurriera un accidente bien trágico que reveló la presencia de agentes, escuchen bien, ni más ni menos, de la CIA operando en territorio mexicano. Los antecedentes evidentemente que generan repercusiones importantes para entender el vínculo que puedan tener esas operaciones también con el gobierno, si es que efectivamente es así. Vamos a revisar los detalles de esta y otra información con Isel Guerra. Isel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Seba? Un accidente que pudo haber pasado desapercibido y que ocurrió durante este fin de semana en el estado de Chihuahua, en el norte de México, y que sin embargo, conforme fue avanzando la semana, fue, podríamos decir, revelando varias capas detrás de este hecho. El principal, sin duda, y que se ha conocido en estas últimas horas, de la presencia de dos agentes de la CIA trabajando aparentemente en México y que son las víctimas, por cierto, de este accidente que ocurría a la madrugada del domingo y que además dejaba a otras dos personas fallecidas, pero agentes mexicanos. Y que ha llamado la atención detrás de esta historia es que no solo se supo que eran agentes de esta agencia de espionaje, sino que la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció que tanto los agentes estadounidenses como los funcionarios mexicanos estaban trabajando conjuntamente, pero en una misión en la que el gobierno federal no estaba informado. Y eso ha llamado muchísimo la atención porque hay varias dudas detrás de la presencia entonces de estos funcionarios estadounidenses en la nación norteamericana, a tal punto que Sheinbaum le ha exigido a Estados Unidos mediante una carta enviada a la embajada de Estados Unidos en México que esclarezca los detalles del accidente, por cierto, pero sobre todo de la presencia de estas dos figuras estadounidenses. También ha exigido información al estado de Chihuahua, que es donde ocurrió este accidente, donde finalmente terminaron por morir estos dos funcionarios estadounidenses. La gran pregunta que queda, Seba, si es que aquí se ha violado la Constitución, porque Chihuahua no tiene por su lado la capacidad de autorizar la entrada de funcionarios extranjeros para poder operar en este territorio. Y claro, el enojo de la presidenta mexicana era evidente por lo demás. En una de sus últimas conferencias de prensa ya señalaba: no puede haber agentes de Estados Unidos operando en campo. Este asunto afecta a la seguridad nacional y la soberanía, por lo que no es un tema menor, planteaba aquí la presidenta mexicana con este caso que se ha destapado entonces en estos últimos días. Todo esto a raíz de un accidente que ocurría el fin de semana. Bien sensible el tema, por supuesto, porque además el gobierno de Donald Trump también ha dado señales muy claras de que tiene la intención de intervenir, digamos, en este tipo de conflictos que son locales, por más graves que sean, pero de todas maneras son locales y atañen, digamos, al gobierno correspondiente. Y lo plantea así la presidenta también. O sea, hay un problema de soberanía al intervenir en operaciones de este tipo fuera del territorio norteamericano, está claro. De todas formas, y con, por cierto, diferentes medidas y declaraciones que hemos visto del presidente de Estados Unidos desde su regreso a la Casa Blanca respecto de la presencia norteamericana en México, sin ir más lejos. Todo un debate respecto a la injerencia, evidentemente, se reabre a raíz de esta información, teniendo en cuenta que el propio gobierno mexicano, al nivel federal, reconocen que ellos no estaban al tanto de esta presencia. Se desconoce, por tanto, cuáles eran las acciones que estaban llevando a cabo en el territorio mexicano, por qué estaban finalmente estos agentes en México durante un tiempo que tampoco se ha esclarecido, al menos ante la prensa. Y todo esto en medio de una retórica que hemos visto de la Casa Blanca, no solo en México, lo vimos, por cierto, en Venezuela, ¿no? De tomar acciones por parte de la Casa Blanca en el territorio que no es estadounidense. En el caso de México, sin ir más lejos, a raíz de la captura de Nicolás Maduro, el propio Donald Trump ofrecía presencia militar en México, algo que era rechazado, por cierto, por el gobierno de Claudia Sheinbaum, pero que ahora se reabre más bien este debate a raíz de esta información que se ha conocido entonces en estos últimos días y con el reconocimiento explícito, bastante tajante y sumamente enérgico de parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, que ellos no se estaban enterados respecto de esta presencia estadounidense en territorio mexicano, abriendo también una puerta gigantesca, varias dudas que quedan
hasta este momento sobre la mesa. Vamos a ir cerrando esta revisión internacional, Seba, con estas imágenes. Llegan desde Kiev. Es el príncipe Harry, que ha viajado de sorpresa hasta la capital ucraniana durante esta jornada. Esta es una visita que, por lo demás, coincide, por cierto, con algunas actividades que ha tenido Harry, también Meghan Markle en estas últimas semanas. Los vimos hace algunos días atrás en Oceanía, también, por cierto, allí en esta visita en Australia. Pero en este caso particular, mostrando su apoyo, por cierto, a Ucrania en este quinto año del conflicto, con varios eventos, particularmente en una conferencia de seguridad, también en una organización benéfica dedicada al desminado, que recordemos fue una de las grandes luchas de su madre, ¿no? La princesa Diana. Señalaba aquí en esta llegada a Kiev, en este viaje sorpresa, que no fue anunciado sino hasta que Harry llegó precisamente hasta la capital ucraniana. Es bueno estar de vuelta en Ucrania, pero ojo, no lo hace como representante de la corona, ¿no? Recordemos que desde 2020 él no es miembro activo de la familia real. Varios viajes que ha llevado a cabo Harry, por cierto, hasta Ucrania. El más reciente fue en septiembre del año pasado a la capital. Ya había hecho lo propio en abril. En esa oportunidad había visitado Leópolis, que es la ciudad que está más al oeste de Ucrania, allí en la frontera. Y claro, en esta oportunidad de regreso entonces hasta Kiev, en lo que algunos están calificando, Seba, un rol más activo que ha tomado Harry y Meghan Markle en estas últimas semanas, particularmente renovadas actividades, sobre todo en materia internacional, que hemos visto de la pareja, sobre todo en estos últimos días. Isel Guerra con la información internacional. Muchas gracias, Isel. Nos vemos, muy bien. Buen día.